con un montón de papeles y hablando por el celular. Cuando se caiga y se accidente, ¿qué va a decir Sunafil? Multa. Es culpa del SAT. Y no es culpa del SAT, es culpa de uno mismo. ¿Sí? La escalera, señores, es cogido de acá, el celular guardado y yo tengo que llevar papeles, pero tengo acá agarrado. ¿Sí? Y no subir ni corriendo ni a lo loco, porque pisamos mal y nos caemos. Y Sunafil va a decir el responsable es el SAT. Y no es el SAT, es uno mismo. ¿Sí? Entonces, yo les invito, y ese es el llamado que yo hago siempre a todas las instituciones que vamos, es adoptar un esquema de cultura de seguridad. Entender que eso es lo que es. Y cuando algo es lo que es, debemos participar y debemos involucrarnos como parte de un todo. Entonces, se van a conformar brigadas por piso. Sería muy interesante que todos participen, para que todos estén preparados para saber qué cosa hacer y qué cosa no hacer. El presidente del IGP, el Instituto Geofísico del Perú, viene alertando ya de hace varios años atrás de un silencio sísmico de 300, 400 años, y está hablando de una posibilidad de terremoto de 8.8. Por eso es que el último simulacro que se hizo el 31 de mayo habló de un simulacro basado en una intensidad de 8.8. Empezó en 7, 7.5, 8, 8.5 y ya están en 8.8. Entonces, el Perú está en una zona sísmica. Ustedes están llenos de papeles. O sea, incendio acá puede prenderse muy fácilmente. Entonces tenemos que saber qué hacer. Y eso nace en una cultura de seguridad. Y ese es el primer llamado que yo les hago a ustedes, adoptar un esquema de cultura de seguridad, porque eso salva vidas, y yo lo he visto. ¿Sí? Ingeniero. A ver, buenos días con todos. El motivo de nuestra presencia es aquí para hacer más que una charla, un llamado a la conciencia, como diríamos, para que todos se involucren en todo lo que significa defensa civil. En este caso vamos a hablar específicamente sobre el tema de cómo actuar en caso de un sismo. La recomendación siempre es que lo primero que tiene que hacerse es mantener la calma, tratar de estar tranquilo, porque todos sabemos cuando ocurre un evento, todo el mundo se altera un poco, unos más que otros. Entonces siempre lo más importante es tratar de mantener la calma. Segundo lugar, identificar las zonas seguras en el ambiente donde uno está. Entonces, labor de la alta dirección aquí es hacer ese estudio para tener todas las zonas seguras del edificio bien identificadas con su respectiva señalización. Aquí, por ejemplo, vemos una señalización que ya de zona segura. Que en realidad las zonas seguras siempre es donde están las columnas o donde están las vigas, que es donde está reforzado. Entonces, si ocurriese un evento, en cada oficina siempre debe estar identificada esa zona segura interna y ubicarse ahí. Esperar unos instantes, unos 30 segundos, y posteriormente proceder a evacuar. Pero para evacuar, ¿qué necesitamos? También que las rutas de evacuación estén bien señalizadas, para que indique, dependiendo de la ubicación del ambiente, por dónde vamos a evacuar hacia el exterior, a ubicarnos en una zona segura externa que también tiene que estar señalizada. Son cosas tan simples, pero que si a veces uno no los tiene en la mente, ¿qué es lo que hace uno? Ni bien ocurre, se salen corriendo todos, se tropiezan uno encima de otro y es peor. Ha puesto claramente el ejemplo, un sismo en Chile, un sismo en el Perú, bajo las mismas características. En Chile 600 muertos, en el Perú 6.000 muertos. Lógicamente que todo no es por la cultura de las personas, sino también mucho tiene que ver la infraestructura del local. Porque hay muchas construcciones que no son antisísmicas, entonces esas se derrumban y así la persona actúe correctamente no tiene escapatoria.
Y lamentablemente aquí en el Perú a veces muchas construcciones no cumplen las condiciones como debería ser. Bueno, en este caso ustedes tienen la suerte de que este local se nota que es una construcción antisísmica, lo que falta es ordenar las cosas, capacitar a las personas y ordenar a las personas. Cuando uno habla de la infraestructura, se refiere básicamente a las columnas, a los techos, a los pisos, a los vidrios que tienen que ser laminados o templados, porque cuando es vidrio crudo, cuando hay un sismo, la luna revienta. Y eso salen en vidrios grandes que pueden hasta degollar a una persona, porque ya han habido experiencias en otros lugares. Se han reventado los vidrios y hasta degollado personas. Entonces, por eso que mucha gente no le da importancia a laminar los vidrios, cuando cada detalle es importante. Porque desde el momento que ya han habido fallecidos por culpa de los vidrios, se toma en cuenta ese criterio. Entonces, ese es un tema. Estamos hablando de identificación de zonas seguras. Primero, mantener la calma. Identificación de zonas seguras, identificación de las rutas de evacuación, que tienen que estar bien señalizadas, para que la gente sepa por dónde va a evacuar. Y el punto fundamental también que no le he dicho es la conformación de las brigadas de evacuación, que tiene que existir por cada nivel y por cada ambiente de ser posible. De ser posible, todos están involucrados y capacitados en cómo actuar para que en lugar de que sea un caos, un desorden y ocurra algo que puede ser fatal, se salga de un evento de una manera exitosa, reduciendo pérdidas humanas en lo más que se puede. Entonces, son cosas simples, pero que determinan un resultado final. Entonces, acá es el llamado a ustedes que se involucren en capacitarse, en aprender cosas, que al final de cuentas va en su crecimiento personal. Porque ¿cuál es la diferencia entre una persona y otra? Las habilidades personales que cada uno tiene, ¿no? Una persona, hablemos de deporte, hay dos personas, uno juega básquet, otro juega fútbol, o los dos juegan fútbol, uno juega mejor que otro, tiene más destreza, más habilidades, más capacidades, uno entrena más y otro entrena menos, igualito. Si yo soy una persona que sé usar extintores, formo parte de una brigada de evacuación, sé primeros auxilios, soy mejor persona, porque tengo más destrezas, más habilidades, y eso lo puedo utilizar hasta en mi casa. Se ha dado casos de gente que se ha atragantado comiendo. Entonces, alguien que tiene esa capacidad de primeros auxilios salva la vida de esa persona. Puede ser un familiar, puede ser un amigo. ¿Cuántos de ustedes acá saben usar extintores? ¿Alguien que levante la mano? Nadie, ¿verdad? O sea, hay extintores en el local, pero en el caso de que ocurra un amago de incendio, nadie va a poder utilizarlo. Y el incendio va a ocurrir y se va a incendiar todo el local y hasta puede haber muerto. Hace tiempo nos capacitaron, pero... Entonces, no, claro, pero la capacitación tiene que ser permanente. Acá la alta dirección ha tomado la decisión de tomar en serio lo que es defensa civil. Va a implementar el local como debe ser, va a capacitar a la gente como debe ser. Entonces, ese es un tema muy importante. El tema es que ustedes se identifiquen también con ese tema y participen de manera activa. Porque la seguridad es para ustedes mismos. Y como les vuelvo a decir, los convierte en mejores personas porque van a tener más habilidades, más destrezas. Entro sin saber esto y salgo sabiendo, aparte de todo lo que es mi carrera, otras cosas adicionales. Como les vuelvo a repetir, eso uno le sirve en la vida. Te sirve en tu casa, te sirve para apoyar a tu familia, a un amigo, en tu local donde trabajas. Vas a trabajar a otro sitio y lo mismo puede seguir. Entonces, eso es un llamado a la reflexión para que todos nos involucremos y cuando tengamos que participar, lo hagamos de la manera más proactiva posible. Eso es lo que... ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, algo que quieran hacer? O por lo menos, ¿qué les parece, digamos, lo que hemos dicho? Si hay la voluntad, o cómo ven ustedes su trabajo acá, ¿se sienten seguros? ¿Alguna vez han pensado en esto? Ni siquiera a veces lo pensamos, no vamos, trabajamos y ni siquiera pensamos. Ocurre un incendio, nadie sabe utilizar extintores. Ocurrió el incendio, se quemó todo,
pueden morir consulten, participen, porque justamente depende de cada uno de nosotros. Si nosotros nos quedamos callados, nos guardamos nuestras propias dudas, no vamos a saber. Tenemos dos profesionales acá y hay que exprimirnos, pues hay que sacarle lo mejor que ellos tengan. No nos quedemos callados. A ver, les vamos a preguntar, ¿cuántos de ustedes quisieran formar las brigadas? Levanten la mano. ¿Quiénes más? Estamos en la brigada. Bueno, agradecer la oportunidad a la gerencia de administración y a aquellos integrantes del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, porque no solo se trata de persuadir, de tomar conciencia, sino también de ejecutarlo, ¿no? Entonces, siento que las capacitaciones, no solamente pasivas, sino también activas, donde podamos interactuar, no solo como brigadas, sino también como parte del personal que somos, ¿no? Empezando desde, por ejemplo, desde casa. ¿En qué sentido? Identificar las zonas seguras. Muchos hemos pasado por acá, por el auditorio, o hemos recorrido las diferentes instalaciones de nuestra institución. Sin embargo, no conocemos cuáles son las zonas seguras. Entonces siento que podríamos empezar desde eso, ¿no? Identificar las zonas seguras en las diferentes oficinas. Y bueno, con la formación de las brigadas también por diferentes oficinas me parece una idea genial. Y las capacitaciones como vivas, ¿no? No solo internas sino también externas, porque la anterior simulación de sismo que hemos tenido, hemos visto que muchos no han participado y que sí pues lo toman por, como usted dijo, ¿no? Por lo de la falta de cultura y de seguridad y todo, lo toman como si fuese algo pasajero, cuando en realidad se trata de algo trascendente, porque es para salvaguardar la vida, no solo de uno mismo sino también de los demás. Entonces creo que podríamos identificar también las zonas seguras en la parte externa, no afuera de la institución, porque como están las dudas también, estamos como que expuestos, ¿no? Por más que formamos el círculo, entonces como que nos genera un poco de temor. Entonces yo siento que por ahí podríamos empezar. Sí, me parece muy bien. Hay algo que quería insistir que de repente no he recalcado mucho. Las rutas de evacuación siempre tienen que estar libres. A veces nos olvidamos un escritorio, ponemos un estante, dejamos una caja. A veces también por querer embellecer el local, que bueno, lógicamente todo el mundo quiere que esté bonito, ponemos maceteros por todos lados, pero en caso de un sismo eso puede obstruir el tráfico de las personas. Porque basta que se ponga, se rompa, o se caiga una persona, se cae otra encima y se trunca todo. Otro tema importante es el aseguramiento de los estantes. Por ejemplo, en muchos lugares he visto que hay estantes que están sueltos. Eso se cae y no deja pasar a nadie, o puede lastimar a una persona. Entonces hay detalles como eso, que lógicamente esperamos plasmarlo en un plan de seguridad que va a tener local, donde se va a identificar todas las zonas seguras, se les va a poner, se va a dar la capacitación del caso, se va a tener mucha incidencia en la ruta de evacuación, porque esa ruta de evacuación no solamente para casos de sismo, es también para casos de incendio y cualquier otro evento que pueda ocurrir. La ubicación de los extintores, luces de emergencia, señalizaciones, todos esos temas van a tener que entrar a tallar. Aquí también por el tamaño del local, es necesario su red de agua contra incendio, porque a veces en los estudios que se tiene, más de 35 metros desde el punto más alejado hasta la ruta de evacuación a la calle, no tiene que haber más de 30 metros. Entonces, si hay más de 30 metros, obliga a poner red de agua contra incendio, rociadores. Entonces, toda la ruta de evacuación en caso de un incendio, los rociadores se activan, entonces esa ruta de evacuación queda para que la gente pueda salir por ahí. Entonces, todos esos detalles los vamos a plasmar, digamos, en el plan de seguridad que tiene que tener el SAR, con su respectiva implementación de todo lo que estamos hablando, para que sea un local seguro para todos ustedes. Pero un factor importante es que todos se involucren, que todos participen, que todos quieran ser. O sea, no estar obligándolos a formar parte de una brigada y a tú, no. Que cada quien quiera hacer. Quiero aprender a manejar extintores, ya, yo me inscribo, yo participo. Porque el saber manejar extintores es una ventaja para todos. Puede haber un incendio en tu casa, puedes hacerlo.
alguien es emprendedor, tiene su negocio, ocurre un incendio, puede hacerlo. Estoy en mi trabajo, puedo hacerlo. Entonces, todos esos detalles es importante, o sea, no verlo como una carga, sino al contrario, como un beneficio para uno mismo y para la institución y para el lugar donde uno esté. Una consulta, estando en casa, mayormente los temblores son en la noche, en la madrugada. ¿Qué ocurre cuando estemos en un terremoto y tenemos todo bajo llave? Tenemos aseguradoras y se atora, ¿no? En ese momento ya no vamos a poder salir, buscar ahí las zonas de seguridad. Claro. En su casa también cada uno tiene que identificar en su casa cuáles son las zonas seguras. Las zonas seguras por lo general son donde están las columnas y donde están las vigas. Sí, una consulta, y estando acá en el SAP, cuando estamos, a veces hay temblores, ¿no? Temblores en los cuales, ok, queremos que pasen, pero cuando es o sea, empieza a moverse más, es cuando debemos de actuar. Lo primero que debemos hacer es empezar a descender. Primero identificar las zonas seguras y ahí ponerse, claro. Okay. ¿Por qué? Porque conversando conmigo, en un sismo se mueve el piso, se mueve todo. Todo el mundo está alterado. Lo primero que hacen, donde no hay capacidad, donde no saben qué hacer, todo el mundo comienza a avanzar como locos, se empiezan uno encima y ahí peor todavía. El tema es ubicarse en las zonas seguras. Y ahí esperar unos 30 segundos y la brigada hace su trabajo de ordenar todo y salen hacia una zona segura externa. O sea, las cosas son simples, como muchos detalles de la vida, ¿no? En la simpleza está el detalle, pero que a veces no reparamos en eso. No lo vemos, es algo que está frente a nosotros, pero no lo hacemos. Entonces, en este caso, dos cosas claves: calma, identificar zonas seguras y tener ya uno mismo todos los días mirar cuáles son las rutas de evacuación y a cuál me corresponde. Entonces ya uno, como dice, está mecanizado, mi ruta de evacuación va a ser por acá, en caso de que ocurra un accidente, un evento, o lo que sea. Cada quien identificar cuál es su ruta de evacuación más rápida para salir hacia el exterior. Las brigadas, sobre todo, tienen que tener bien claro eso. Lógicamente que todo eso lo vamos a plasmar, como les vuelvo a decir, en un plan de seguridad, en las capacitaciones más detalladas que se le va a dar al personal. Y lo que yo insisto siempre es que todos deben saber manejar extintores. Y la única forma de aprender es, se genera un fuego, apaga. Porque no solamente es usar el extintor, sino también templar el nervio, porque una cosa es usarlo así y otra cosa es usarlo contra el fuego. Porque eso, como dice, templa el nervio, te quita el miedo, entonces ya te familiarizas con eso. Entonces, todos, cuando haya las capacitaciones, todos deben aprender a usar extintores. Absolutamente todos. Ingeniero, disculpe una consulta. Por ejemplo, en el recorrido de las instalaciones del tercer nivel, según las oficinas, creo que todos deberían bajar. O sea, Primero que eso. no, porque... No, eso ya hemos dicho, ¿no? Lo primero 30 segundos, identificar tu zona segura. Por ejemplo, si vemos en el tema de zonas seguras de nosotros, no se recorre, está casi lo mismo que en el que las columnas no están fijas, solamente está la parte de arriba, más no está la continuidad ni el cierre. Por ejemplo, en este caso, por Ahí ejemplo, está la suelo si se lo para vacío, o sea, si viene para acá. pueden venir para acá, claro. Ahora, si la ruta de evacuación está cerca, o sea, pero el tema es dependiendo de la intensidad del sismo, o sea, el sentido común y cómo actúe. Hay un terremoto, sí, o sea, de hecho, la recomendación siempre es ubicarse en una zona segura, porque los sismos duran segundos. Entonces, para que salgas a la calle vas a necesitar 3 minutos. O sea, el sismo va a pasar. Si hipotéticamente, que te agarre aquí o te agarre en el trayecto, es lo mismo. Entonces, lo más inteligente, ¿cuál es? Ubicar mi zona segura. Primero eso. Claro, entonces todos, absolutamente todos, en cada nivel, en cada lugar, en cada oficina, ya tienen que tenerlo metido cuál es tu zona segura. Entonces, por el mundo va a ese lugar y ahí se mantiene. Porque, como repito, el sismo dura instantes. No te va a dar el tiempo para salir hasta la calle. Sí, otra cosita, a ver,
tenemos que interiorizar que nosotros mismos no debemos poner obstáculos en las rutas de evacuación. ¿Sí? A veces ponemos papeles, ponemos cajas, ponemos un mueble, y a veces porque nos facilita la labor para no estar parándonos a tal sitio, eso ya no depende de los jefes, no depende del gerente general, no depende de los gerentes, depende de cada uno de nosotros. Si yo en mi sitio, en mi puesto de trabajo, sé que debo evacuar, no sé, por el lado derecho, por el lado izquierdo, y pongo justamente en esa zona una caja, un mueble, yo mismo estoy poniendo un obstáculo. Entonces, ¿de quién depende? ¿De que el gerente vaya a garantir las cosas? ¿O depende de uno mismo que tenga que buscar la mejor forma para que eso no suceda? Bueno, en el desarrollo de sus actividades tiene que estar pensando en la seguridad, siempre. A veces nos reunimos en equipo a trabajar algún proyecto. ¿Qué es lo primero que se piensa? La seguridad es el principal criterio. Los arquitectos a veces están en pelea con los de seguridad. ¿Por qué? Porque ellos quieren estética, quieren macetero por todos lados, etc. Está bien eso, ¿no? Pero el principal criterio cuando uno hace una construcción, o trabaja, o está haciendo cosas, es la seguridad. Porque la seguridad tiene que ver con la persona. Y la persona es lo principal, el ser humano. El ser humano es lo más importante y es lo que más hay que cuidar, ¿no? Entonces, si tengo que escoger el criterio entre estética y seguridad, es la seguridad. Y en el desarrollo de sus actividades ustedes tienen que estar pensando, como le dice el mío, tienen que estar pensando, no voy a poner cajas en el pasadizo. Porque ocurre, por ejemplo, hace ratito que pasamos por un ambiente, hay un estante, hay unas cajas y hay maceteros al costado. Entonces, el macetero se cae, la gente no va a poder evacuar. No es que digan que saquen todos los maceteros, pero ubíquenlos en lugares que no perjudiquen el tránsito. O sea, todos esos criterios tienen que ver. Como repito, uno mismo tiene que involucrarse. Porque si le damos todas las capacitaciones del caso, todo lo que se les pueda dar, pero si uno mismo no lo pone en práctica, si uno mismo no quiere hacer algo, por más que uno le diga 1000 veces, es como en obras se ve que a la gente le dan su casco, sus guantes, sus lentes, su ropa de seguridad. Y a la hora que tú los vas a ver trabajando, se sacan los zapatos, hasta sin zapatos les gusta trabajar algunos. Entonces, contra eso, ¿qué puedes hacer? Nada. Entonces, igualito acá le decimos, ustedes mismos que son lo que le da vida al SAT, los trabajadores, tienen que involucrarse, tienen que participar de manera activa, ser de forma voluntaria. Yo quiero estar en la brigada contra incendios, yo quiero aprender a manejar extintores, yo quiero estar en la brigada de primeros auxilios, quiero aprender a poner ampolletas, quiero aprender el tema de primeros auxilios, porque eso sirve en la vida misma y te sirve también en el trabajo, te hace mejor persona, te hace mejor ser humano. Entonces, esa es mi vocación. A ver, primero celebrar la actitud de apertura que tiene la dirección del SAT, porque no son muchas las instituciones que tienen esa actitud de apertura en parte de sus directivos de ver los temas de seguridad, ¿sí? Pero no solamente es un tema directivo, y esta es una tarea que deben tener todos y cada uno cuando regresen a su sitio. Permítanme un segundo. Si ya el ingeniero me dijo que esta es una segura, porque acá hay columna y acá hay ángulo, muy bien, pero ¿qué ocurre? Yo he pensado. ¿Qué ocurre? De que acá hay un bidón de agua, ¿sí? O de repente hemos puesto un mueble con una impresora de este tamaño y nos va a ser imposible sacar el extintor. Nos va a ser imposible ponernos en una zona segura. Y eso ya no es problema de SAT. Hay una filosofía japonesa que antes era 5 veces, ahora ya son 9. Hagan eso. Yo les aseguro que muchas de las cosas que tienen a su lado es porque
Lo dejo ahí porque me evite irme hasta más allá caminando. ¿Sí? Entonces vamos teniendo esos problemas. Entonces, la zona de seguridad tiene que estar libre como esto. Donde hay extintores tiene que estar libre. Acá hay algunos vecinos donde acá dice acá hay extintor y usted viene y no hay extintor. Y el extintor está por otro lado. ¿Sí? Entonces, pero eso es algo de ustedes. Eso es algo de ustedes que a la señorita que es de la brigada o a los miembros del comité, ustedes deberían decirle, oye, mira, esto es ocupado, no debería ser aquí. Pero ustedes también deben participar ocupando cosas, identificando que las zonas seguras no están libres, que los extintores les hemos puesto impresoras, cajones al lado. Acá está bonito para evacuar, como dice el ingeniero, la ruta de evacuación, ¿sí? Pero ¿qué ocurre en el SAT? Lo que ocurre en el SAT es bien sencillo, y por ejemplo, al lado del sótano hay una señorita que trabaja, no sé cómo trabajará, porque este es su escritorio. Sí, esa señorita es un mártir, ¿ya? Porque acá hay un escritorio y todo esto está lleno de papeles. Entonces la señorita, los piecitos de acá para abajo los tuerce y así, y trabaja así, ¿ya? Más allá de los problemas lumbares que eso le pueda generar. Si esta parte, hay personas que no pueden estirar las piernas porque está lleno de papeles, ¿sí? Entonces, esos papeles, ¿qué significa? Que a la hora de evacuar, yo mismo me voy a tropezar en esos papeles y yo mismo me voy a caer. Y la mayoría de accidentes en simulacros o en terremotos no ocurren precisamente por el evento en sí, sino porque la gente no sabe cómo actuar, se cae y el que viene atrás no va a decir, ahí está la licenciada Erika y se da la vuelta, van a pasar encima de Erika. Entonces la mayoría de accidentes ocurren por eso. Entonces, nuestra ruta de evacuación, la primera, que es por mi escritorio, donde yo trabajo, debe estar libre. Los pasadizos deben estar libres, no deben estar llenos de cajas. Las zonas de seguridad deben estar así como acá, marcadas, y deben estar libres. Donde hay extintores no debe haber cajas, porque obstaculizan el poder utilizar el extintor. No van a poder llegar ni siquiera a descargarla, porque tienen un mueble y tienen una impresora de este tamaño. Entonces es imposible hacerlo. En casi todos los ambientes del SAT hay anaqueles que no están anclados a la pared. Y se pueden anclar a la pared o se pueden anclar al techo si es que es pared de drywall, ¿sí? Pero eso nos corresponde a nosotros también, eso es parte de la cultura de seguridad. Nosotros ver, oye, si este estante me puede caer encima en la cabeza. Porque lo primero que ocurre en un evento de terremoto es que cae. Claro, nosotros usualmente decimos, no, porque como está lleno de archivadores, no cae. Sí, pero cuando hay un temblor fuerte, eso se nos va a venir encima. O ese estante se va a venir encima y nos va a obstaculizar la ruta de evacuación. Vuelvo a insistir, cultura de seguridad. Si hemos estado mimetizados y no lo hemos visto hasta ahora, y se lo digo con la mayor de las honestidades, aprovechen ese gesto de apertura que tienen los directivos de la institución de mejorar las cosas. Ingeniero, disculpe una consulta. En caso de ubicar las zonas seguras, ¿cómo se debe parar una persona o buscarse en ese lugar? Pararse ahí. Ya, Mira, yo me paro aquí, Ya. digamos, lo más seguro de este local, ¿cuál es acá? Acá tenemos una columna. Supongamos que sean 5 o 6 personas. No, pues se ponen en fila. Ah, ya. Se ponen en fila o lo más cercano. ¿Por qué? Porque, digamos, esto de acá va a soportar, que es donde soporta todo el peso. Entonces aquí está el fierro, aquí está el cemento, aquí está el plástico, más seguro. Recursos humanos, como están más cerca, son las chicas. Pero tiene que estar libre. Claro, eso es lo que, porque si lo encuentro yo de cosas, va a haber menos personas. Una sugerencia en caso, por ejemplo, tal vez en colonias
es noche y bueno. No, o sea, eso es lo que justamente le estaba comentando. Lo que se debe utilizar son las señalizaciones Reflectivas. fotoluminiscentes. Son las fotoluminiscentes porque en caso de apagón eso tiene la propiedad de que en el día acumula la energía de la luz y cuando no hay luz se refleja, se ve. Entonces, ese tipo de señalizaciones son las que se usan, o es lo que exige la norma, sino que mayormente las personas dicen, no, eso cuesta muy caro, pongo esa. Uy, Y también usted mencionó como, digamos, los pasos que se deben tener en cuenta, ¿no? Para evitar... He dicho, lo primero, todos tienen que estar mentalizados, tranquilos primero, o sea, uno mismo es tranquilo, calma, tranquilo, tranquilo. Segundo, previamente ya ustedes, cada uno ya tienen que tener identificado, o sea, hay un antes, durante y después. Antes, yo sé que debo estar tranquilo, ya mentalizado. Segundo, tengo identificada las zonas seguras. Cada uno en su ambiente de trabajo ya tiene que tener identificada cuál va a ser su zona segura en caso de un sismo. Voy ahí. Segundo, también la ruta de evacuación. En el caso del sismo, cuando pase el sismo, los 30 segundos, ¿por dónde voy a salir? O sea, todos estando en nuestro punto de trabajo, tenemos que tener bien claro, uno, zona segura interna. Segundo, ruta de evacuación. Y las brigadas que tienen que estar haciendo su trabajo en función a todo eso. Mi pregunta iba enfocada respecto a la ruta de evacuación. Ejemplo, aquí nosotros, nuestra ruta de evacuación, en mi caso, sería, por ejemplo, estas escaleras, ¿no? Esta de acá. Pero si usted se da cuenta, nosotros tenemos en la esquina un dispensador. ¿Perdón? Entonces, hay un dispensador que Ah, nos dispensador. provee ahí la comida chatarra. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, en ese caso, Eso tiene que estar fijado para que no... porque se puede caer? Si se cae, ya interrumpe mi... Claro, eso, por ejemplo, detalles como esos, por la ventana. detalles como esos, o sea, cada mueble que exista o cada tiene que estar fijo ahí que no permita moverse. Eso dice, pues, hay unas estructuras, por ejemplo, de rueda que tienen freno, ¿no? Ah, pues no lo intentaba. Entonces ahí estaría bien ubicado. O sea, no obstruye. El tema es que no obstruya. Por ahí. Me refiero a que se puede caer y... Claro, por eso en el momento, o sea, hay que revisarlo, ver con el operador que lo ponga de tal forma que eso no se desplace, Claro, eso sí. ¿no? Que no se desplace, entonces, está en un lugar seguro, normal. Exacto. Pero básicamente las zonas tienen que estar libres. Nada de cajas, nada de stand, y señalizado también, como dijo el amigo, ¿no? Con esos puntos centros. Porque no sabemos el evento a qué hora puede ser, pues en el día, pues en la tarde, pues hay personal que se queda hasta tarde. Entonces, basta que se quede una o dos personas porque la vida de la persona vale más que cualquier otra cosa. Las señalizaciones bien definidas, bien declaradas y bien claras. O sea, todos nosotros mentalizados ya. Y zona segura, al lugar. Y ruta de evacuación, para acá. Entonces, ocurre el evento, ya sabes por dónde vas a ir, ya sabes dónde te vas a poner. Y en tu labor diaria pensando siempre que la ruta de evacuación no la debo obstruir. Yo debo estar con esa idea, siempre no, acá no lo pongo porque voy a obstruir la ruta de evacuación. Nadie sabe en qué momento puede ocurrir un sismo, un incendio o otra cosa. Entonces, no lo voy a dejar un ratito y ocurre en ese momento. Entonces siempre hay que estar mentalizados en que la ruta de evacuación no tenemos que obstaculizarlo por nada. Siempre vivo. Y las luces de emergencia que ya la administración está adquiriendo nuevas luces, porque las que tienen acá realmente ya no cumplen la función que deberían cumplir. Y las luces de emergencia básicamente se colocan estratégicamente en todo local para cubrir rutas de evacuación. Esa es su función. Para que la gente, a veces hay eventos, bajan a el cuchillo, un incendio, bajan a el cuchillo, porque eso puede ocurrir a otras cosas. Se apaga todo, se activan las luces de emergencia. Entonces las luces de emergencia me van a iluminar toda la ruta de evacuación y la señalización de fotoluminiscente los voy a ver. Esos son los temas. Bueno, creo que Toca el sistema. Sí. Solamente pasamos para ver ya. Ingenieros, sí, adelante, colega. Permiso, gracias. Gracias.